Buenas noches, estimados. Bueno, mi nombre es Natalia Canzanya y el día de hoy voy a trabajar con ustedes la clase del seminario sobre legislación y relaciones laborales. Lo que vamos a hacer es que más o menos 7:50 voy a dejar o permitir abrir los micros para que puedan ustedes hacer las preguntas que considere y al final de la clase, tipo 8:50, 8:55, también los voy a abrir para recibir algunas preguntas por parte de ustedes, ¿ok? Sí, Eh, cuéntame. sí les pido por favor que todos tengan los micros apagados para poder viabilizar un poco la clase, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el nombre del seminario lo dice, es Legislación y Relaciones Laborales. El objetivo básicamente es buscar estudiar, analizar y comprender las relaciones entre los colaboradores y los empresarios dentro de un entorno laboral. Aquí no se busca solamente entender o estudiar las leyes, paporretearse como antiguamente o la vieja usanza se utilizaba, ¿no? Lo que buscamos un poco es entendimiento, buscamos estudiar la visión de la gestión de las personas, cómo se regula el mundo laboral, cómo se está comportando el mundo productivo, desde una mirada multidisciplinaria de las relaciones laborales. No solamente vamos a ver el derecho, vamos a ver relaciones laborales, vamos a ver un poco de psicología, vamos a entender de tecnología. La idea es un poco el diplomado, el curso, tenga una visión completa de lo que es relaciones laborales, ¿no? Totalmente multidisciplinario. ¿Quién soy yo? Bueno, básicamente soy una abogada egresada de la Universidad San Martín de Porres, estudió un posgrado eh, en ESAM, en lo que es Derecho Corporativo, y también he estudiado un LLM, un máster en Derecho Internacional enfocado en las empresas corporativo en España, en el Instituto de Empresa. Adicionalmente, he llevado cursos y diplomados de Derecho Laboral en mención de regímenes laborales públicos y privados. También he llevado diplomados en lo que es contrataciones del Estado en la Universidad de Lima. He sido investigadora para la Universidad Complutense. Soy árbitro del sector privado, registrado al Ministerio de Trabajo y bueno, tengo más de 25 años trabajando como profesional, ¿no? Y soy empresaria, soy gerente general de una empresa de administración inmobiliaria. Entonces, no solamente soy gerente general de un estudio de abogados, sino también veo el tema empresarial. O sea, mi visión no es solamente eh, como abogado, sino es un poco corporativa. Entonces, la idea es un poco entender todo eso, porque no ceñirnos solamente a la legalidad, sino ampliarlo y ver un poco la resolución de problemas en una empresa, porque ese es el rubro de un abogado, de un empresario, ¿no? O sea, te contratan para resolver problemas. ¿Cómo se encuentra el mercado laboral? Bueno, básicamente, ¿cómo está el mercado laboral? A nivel nacional nos dicen que la población ocupada, que cuenta con un tipo de trabajo formal e informal, ha tenido un crecimiento interanual de 1,9 en el tercer trimestre, equivalente más o menos a un 320.000 personas que han encontrado trabajo. Por edades, el grupo de 45 años a más marcó un crecimiento de más del doble del ritmo nacional, 4,4%, mientras que los otros segmentos crecieron mínimamente entre 14 y 24 años. Aquí en el grupo de 45 años, hago un paréntesis, me he quedado sorprendida porque muchas de las empresas que han hecho el análisis señalan de que el rubro enfocado son madres o personas que se reinsertan a la vida laboral, ¿no? O en la edad de 45 años que tienen un perfil totalmente diferente al de jóvenes, ¿no? Son personas que necesitan como que revalidar nuevamente su carrera profesional o relanzarla, por así decirlo, y ese es el crecimiento que ha tenido, ¿no? Que es el más alto en comparación con el 14-24 años que también ha tenido una expansión del 0,8%. El resultado nacional también significó que al periodo de octubre 24 y septiembre 25 la población ocupada fue de 1,4, pero el grupo en empleo adecuado avanzó al mucho mayor ritmo, al 6,8. Por su parte, el subempleo retrocedió en 4,5 y el desempleo en más del 10%.
¿no? Ha mostrado el reporte del INEI, ha mostrado divididos grupos de edades en los últimos 12 meses, ¿no? Y habla un poco de empleo adecuado, representó solo el 31% de las tasas, de las plazas. Y un poco también estuve revisando sobre ello, y cuando se refiere un poco al rubro de empleo adecuado, por así decirlo, es ahora con tantas competencias que están solicitando en los trabajos, lo que están buscando no es probablemente el objetivo, sino que tenga una especialización, ¿no? Descender un poco los objetivos para contratar al personal, pero enfocarse al crecimiento y al acompañamiento del personal dentro del mercado, ¿no? Acá un poco este cuadro nos señala, ¿no?, que el empleo formal total en el Perú se ha desacelerado en septiembre. Si ven un poquito, estamos en 4,6 en septiembre del 25. Sin embargo, vemos en agosto 5,1, 4,6 bajo la misma mirada en julio del 25. Pero si lo vemos al año anterior, estamos en alza, ¿no? Porque a septiembre del 2024 estábamos en 4,1, ¿no? En respecto a esto es empleo formal total, planilla electrónica, totalmente objetivo, ¿no? ¿Qué puestos de trabajo formales en el sector privado han crecido, ¿no? Vemos que en el sector agropecuario ha tenido un incremento de 16,1, pesca ha tenido un leve descenso, minería, manufactura, electricidad, ¿no? Han tenido estos incrementos. Construcción es un rubro que ha crecido bastante también. ¿Qué busca el sector agropecuario, ¿no? Especialización. Especialización. Ahora inclusive buscan personal que manipule, maniobre, drones para poder entender todo el tema del proceso agropecuario, optimizar procesos. Todo esto es parte de el crecimiento en el sector agropecuario, ¿no? Que es lo que estuve revisando. Dentro de estos crecimientos, dentro de lo que podemos ver del mercado laboral, vemos y escuchamos mucho lo que es la inteligencia artificial. Nosotros decimos, bueno, pues es lo que me sirve el ChatGPT, en el WhatsApp yo reviso, me pongo una data y me empieza a buscar información. Sí, pero ahora lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Generativa, es lo que se dice, ya no es simplemente un boom, por así decirlo, partiendo de que lleva muchos años en el mercado. Y, y es trascendental tener el conocimiento de ello, no solamente para la gente joven, sino para todos, ¿no? Y hay muy poca capacitación en ello. Lo que señalan ahora que la inteligencia artificial es básica, es una competencia básica para redefinir el empleo, ¿no? Como un idioma, como el uso de herramientas de sistemas, de informáticas, matemáticas, ¿no? Entonces no es solamente opcional. Si tú quieres ver el crecimiento dentro del mercado, tienes que ser un factor diferenciador y tienes que manejar esto como una competencia ya básica, ¿no? No es una carrera exclusiva, sino es una habilidad que tenemos que dominar para mantenernos vigentes. ¿Por qué lo decimos, no? Porque básicamente las personas dentro de las empresas están utilizándolo ello no solamente básicamente para ordenar correos, para ordenar data, para hacer gestión, ¿no? Sino también inclusive filtrando currículums para poder buscar optimizar los procesos dentro de las contrataciones, inclusive ya es muy utilizado, ¿no? Tenemos un problema de las MIPES, pymes, que no están entrando en ello todavía, porque no es un mercado que todavía está optimizando esta competencia. Sin embargo, va a entrar. O sea, el mundo es tan cambiante y vamos creciendo tan rápido que es importante estar a la vanguardia, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué se usa, no? Marketing digital, para publicidad, ¿no? Ya mucha publicidad se utiliza la inteligencia artificial. Call center, automatizadores de IA. El otro día conversaba con un compañero en España y me comentaba, ¿no? Que él estaba solicitando una cita con la gente de seguros, ¿no? Y que buscaba, bueno, le preguntaban su nombre, su data, le empezaba a hacer preguntas referente para poder determinar la cita, lo que fuere,
Y me dice, Natalia, después de probablemente 5 o 6 minutos me di cuenta que era una grabación, era un call center que me estaba contestando. Tenía perfectamente la voz de una persona, de alguien normal, natural, ¿no? Y yo pensé que era una persona de un call center. Y ahora básicamente la hace la inteligencia artificial porque llega hasta un cierto punto que ya lo cerró y pues bueno, pero ya está. No quiere decir que nos está desplazando dentro del mercado, pero sí tenemos que nosotros tenerlos como parte de una competencia para poder manejarlo, ¿no? Data Science también busca optimizar todo lo que es información, todo lo que es inteligencia artificial. ¿Cuáles son los retos en los recursos humanos? Bueno, básicamente en lo que es relaciones laborales, lo que es recursos humanos, yo soy, y yo creo que es lo que se concibe, es las personas son la columna vertebral de toda organización, enfocarse en lo que es personas. De ellos depende alcanzar los objetivos, la ejecución de estrategias empresariales y generar ventajas competitivas dentro del mercado. ¿Por qué lo decimos? Porque finalmente los empresarios pueden agarrar y decir, pues yo quiero llegar a 5 millones de ventas en el año, por decir un número, ¿no? Pero yo lo puedo decir, pero finalmente si no tengo las personas con la camiseta puesta, enfocadas, contentas en el trabajo, apoyando y creyendo en mi producto, no voy a llegar pues ni a medio centavo probablemente en las ventas. Entonces sí es importante tener el enfocarse en las personas dentro de la organización al ser parte de... ¿Y cuáles son los principales conflictos? O sea, ¿qué pide la gente, ¿no? Dentro de la organización, ¿cuáles son las mayores quejas? O sea, ¿qué quiere la gente? Ya no es, estuve leyendo un poco cuáles son los requerimientos o qué pide la gente, los conflictos, mayores conflictos dentro de una organización, ya no son los aumentos de sueldo, ¿no? Ya ha pasado eso a un segundo plano. Básicamente ahora es un poco la queja del comportamiento del jefe con el trabajador, con el colaborador, el tema de los horarios, de los tiempos, el respeto a esa compatibilidad entre persona, la vida privada, la vida personal y la vida profesional. Em, un trato justo, un trato equitativo, ¿no? Ya no es solamente, oye, yo quiero ganar tanto y no estoy contento con el salario, no, ya va enfocado en el tema personal y eso ninguna IA va a reemplazar. Entonces es importante tener claro que ese reto de los recursos humanos va enfocado a personas. Esas competencias no las va a modificar la tecnología, ¿no? ¿Cuál es el rol de los empleadores? Pues un poco buscar la manera de gestionar el recurso más valioso, ¿no? ¿Qué planes tienen que pensar en ejecutarse? Pues acercamiento a sus colaboradores, equilibrio en la vida personal y laboral, como les decía, esos son los principales conflictos que se está teniendo ahora. Adaptación de recursos y procesos, básicamente buscar que si yo quiero adaptar un proceso, quiero implementar algún recurso, algún proceso nuevo en la empresa, porque considero yo como empleador que va a funcionar, pues yo no solamente voy así como los caballitos hacia adelante y digo, pues yo este proceso va a entrar porque me sale por la nariz, yo quiero hacerlo. No, es que tienes que conversar con los colaboradores, tienes que ir con ellos de la mano y decirles, bueno, quiero hacer esto, ¿no? La idea es un poco no ser reactivos, ¿no? Sino ser preventivos dentro de las organizaciones, a trabajar de una forma colaborativa para que funcione, ¿no? Porque si no, vas a implementar un proceso que no va a funcionar, que las personas van a decir, esto no va, y finalmente el empleador va a van a generar un sobrecosto por un proyecto que no va a funcionar, ¿no? Dicho esto, ¿cómo voy a entender yo una relación laboral? ¿Cómo voy a levantarme y decir, pues bueno, colaborador, este es el tipo de relación que quiero contigo, este es el tipo de entendimiento que quiero tener contigo? Pues bueno, conociendo además lo que es la legislación laboral, ¿no? Dentro del diplomado que vamos a llevar, dentro de del temario vamos a llevar estos cursos que son bastante básicos, por así decirlo, pero mm,
no solamente en el sentido de básicos de simples, ¿no? Sino que son las bases del derecho laboral, bases del entendimiento de las relaciones laborales. Por ejemplo, qué es un contrato de trabajo, cuáles son los tipos de contrato, qué es trabajador de confianza, qué es trabajador de dirección, el periodo de prueba, todo ese tipo de relación, de entendimiento de derecho que nos va a servir para poder desarrollarnos y tener una relación con los colaboradores. Extinción del contrato de trabajo, el despido en la legislación nacional, tipos, causas, trámites legales. Vamos a hablar un poco de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el despido en el Perú. Hay muchas tendencias, hay mucha jurisprudencia al respecto. Y básicamente nos va a tocar entender, ¿no? Y prevenir, porque obviamente si previenes como profesional a tu empleador o tú como empresario, la idea es un poco que tu empresa no tenga un sobrecosto con malas decisiones, ¿no? Intermediación y tercerización, que es es muy importante ahora determinar qué cosa es intermediación, qué es tercerización, cuando hay alguna mutación rara dentro de ella y tenemos trabajadores migrando de un lado a otro o mezclados dentro de una empresa sin saber a qué pertenecen y cuáles son sus derechos, ¿no? Y lo peor de todo es la contingencia que tienes, ¿no? Requisitos de validez de la tercerización e intermediación, casos y resoluciones judiciales sobre ello, modalidades formativas. Vamos a hablar un poco del reglamento interno, cuáles son los requisitos, aprobación, ver un poco cómo es un reglamento interno, si necesita tu empleador eh, crear alguno, porque no lo has registrado, si estás creando una empresa, también vas a entenderlo qué es lo que tienes que tener. Las normas legales obligatorias dentro del reglamento interno, el tema del VIH, hostigamiento sexual, todo lo que es discriminación es parte vital ahora dentro de las relaciones laborales y lo tenemos que saber. Jornadas y horarios de trabajo, controles de asistencia, exoneraciones, el tema de remuneraciones, el tema de beneficios sociales, todo lo que tienes que saber sobre CTS, vacaciones, ratificaciones, vales de alimentación, beneficios adicionales, tributos, protección jurídica y remuneración de los beneficios sociales. Vamos a hablar un poco de la SUNAFIL, cuáles son los criterios que está teniendo para hacer fiscalizaciones, cómo atender un fiscalizador que va a a tu empleador y pues me escondo, me pongo debajo de la mesa y cierro la puerta y no le abro. No es la mejor forma de contestar, por así decirlo, a un fiscalizador, cómo lo tengo que atender, cómo lo tengo que tratar, qué información le tengo que dar, qué no información tengo que darle. Bueno, no informaciones entre comillas, ¿no? Facultades, qué facultades tienen ellos hacia mí? Me pueden pedir de hace 15 años información, de hace 10 años, me lo pueden pedir, no me lo pueden pedir, cuál es su límite, hasta dónde pueden llegar ellos o no. El inicio del procedimiento inspectivo, cómo es el procedimiento sancionador y acciones judiciales posibles contra una resolución de multa de la SUNAFIL. También vamos a mirarlo. Vamos a hablar un poco sobre sindicatos, ¿no? Lo que es un principio del derecho laboral básico, que es la libertad sindical, la formación de los sindicatos, cómo se forma, tipo de sindicato, negociación colectiva, pliego de reclamos, ¿no? El trámite, trato directo, hay una junta de conciliación, cómo se puede llegar o no a un punto de entendimiento con los sindicatos, el arbitraje laboral, cómo se presenta, cómo no se presenta, cómo se paga, cuánto se paga, por qué arbitraje. Huelga, solución del pliego de reclamos, ¿no? Básicamente es un poco el tema los temas que se van a tocar dentro del diplomado. Ahora, en este seminario veremos lo que es el derecho de trabajo. Y aquí es un punto muy importante porque vamos a hablar qué cosa compone el derecho de trabajo. El derecho de trabajo es un conjunto de disposiciones legales orientadas a un sentido protector, los alcances de la relación jurídica de índole laboral entre el empleador y un trabajador. ¿Cuál es la idea un poco? No toda actividad productiva está regulada por el derecho de trabajo. No toda actividad, no toda relación entre personas o empresa-personas está bajo el paraguas del derecho de trabajo. Para ello, ¿qué se requiere? Para ello, qué requisitos debes tener para considerarlo tu parte o dentro del derecho laboral, ¿no? Primero, el fin de lucro.
dependencia y voluntariedad. Voluntariedad, o sea, que no sea un trabajo forzoso. Aquí, dentro de ello, del derecho de trabajo, tenemos principios fundamentales que rigen el derecho laboral, el derecho de trabajo. Primero que es irrenunciabilidad de los derechos. Es totalmente inválido si un empleador te dice, bueno, necesito que me firmes una carta en la cual tú renuncias a tu derecho al derecho vacacional. Entonces, dentro del régimen general y tú renuncias al derecho de vacaciones. Si no, no entras a trabajar a la empresa. Ok, esa carta es totalmente inválida. Ese es tu derecho como trabajador y es totalmente inválido o nulo por renunciar a este derecho. Interpretación más favorable, otro principio, indubio pro operario, ¿no? Todo ante una contingencia, ante un conflicto, ante un vacío en la legalidad, siempre va a haber, siempre va a ir a favor del trabajador, indubio pro operario. No discriminación e igualdad de oportunidades, eso lo vamos a ver más adelante, pero también es un principio del derecho del trabajo importante, ¿no? Y en Perú está totalmente ya regulado el tema de la igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres en el trabajo. Y primacía de la realidad. Este principio es probablemente uno de los más importantes dentro del derecho del trabajo. Por ejemplo, eh, yo presto, me hacen firmar un contrato en una empresa, ¿no? En el cual pues me dicen, yo quiero que me prestes servicios, eh, voy a firmar un contrato de locación de servicios, en la cual, civil, ¿no? En el cual tú me vas a firmar un recibo por honorarios por cada mes que vengas a prestar este servicio. Básicamente vas a llevar la contabilidad de la empresa. Ah, ok, pues no pasa nada. Entonces, yo, Natalia, persona contadora, voy a prestar la contabilidad de la empresa. Pero dentro del camino yo pensé que el contrato iba a ser pues por 3 meses, porque es lo que me pidió esta empresa, ¿no? Pero no, ya voy trabajando 5 años con ellos, emitiendo todos los 5 años, durante los 5 años mensualmente un recibo por honorarios y no ha cambiado desde el día 1 a la fecha, no ha cambiado para nada los montos, no tengo ningún tipo de pago adicional en diciembre y en julio, por ejemplo. No, nunca he tenido un descanso. Sin embargo, recibo órdenes del empleador estrictas y me ha pedido que solo yo haga el trabajo, no otra persona, ¿no? Entonces yo digo, primacía de la realidad. ¿Soy realmente un trabajador, una persona que está prestando un servicio civil o soy un trabajador encubierto? ¿No? Importante entender ello. Y aquí va el punto más importante probablemente para entender, basado en mi ejemplo anterior, es, ¿soy trabajador o no soy trabajador de la empresa? Para que exista una relación laboral, un servicio de un trabajador, existen tres características principales. Básicamente, prestación personal de servicio, subordinación y remuneración. ¿Qué quiere decir? Prestación personal de servicio, que solo Natalia lo puede prestar. Dentro del contrato de locación de servicio pusieron, solo puede venir Natalia, no hay nadie más. Personalísimo. Subordinación, recibí órdenes directas, diarias, quincenales, de una persona que se hacía llamar mi jefe directo. Yo no era mi jefa, sino era alguien y yo le rendía su ordenación, me cambiaba los horarios, a veces trabajaba 8 horas, a veces trabajaba 10, a veces trabajaba 12 horas y obviamente jamás tuve ni un pago adicional de horas extras, ni ningún pago de beneficios adicionales, nada, en 5 años. Y finalmente remuneración. Todos los meses recibí un sueldo a cambio de un recibo por honorarios. Esto es súper importante porque si hago el examen y veo que tengo uno, dos, tres dentro de una relación, ya no es civil, ya se establece como una relación laboral. ¿Ok? Acá está básicamente explicado lo que les acabo de decir, prestación personal del servicio, personalísima, que la persona que se hace decir prestador de servicio lo haga directamente, ¿no? El trabajador, prestación personal dentro de una relación laboral, que no te pida sustituir, por ejemplo.
No, solo quiero que venga Natalia, no quiero que venga Pepita, solo Natalia. Y Natalia, y esta es la obligación que tú tienes de asistir solo tú. Subordinación. El trabajador pone a disposición del empleador sus servicios, pero este quien tiene el poder de conducción estos servicios mediante la facultad de dirección y el trabajador no tiene autonomía para decidir la forma de prestar el servicio. O sea, yo estoy prestando mi servicio de contabilidad, él me dice cómo lo tengo que hacer, a qué hora, bajo qué rubro, bajo qué órdenes y estoy subordinada, ¿no? Pero él me dice que no, no, acá hay una relación civil, no te preocupes, tú tienes totalmente autonomía, pero eso no existe, porque desde el minuto uno he tenido las órdenes de esta persona y he tenido subordinación. Y finalmente, la remuneración. El servicio se brinda al trabajo, que brinda el trabajador genera una obligación de dar a cambio una contraprestación. Recibe dinero o en especie, siempre que sea de su libre disposición, ¿no? Entonces, si estos tres elementos están dentro de esta relación civil, pues estamos hablando que ya está totalmente desnaturalizada, es una relación laboral y aplico la primacía, el principio de primacía de la realidad, ya que si bien en un papel tengo una relación civil bajo un contrato de locación de servicios, está totalmente encubierta, desnaturalizada y es una relación laboral. ¿Ok? Entonces, es importante entender esto. Es básico, básico de bases, no de simple, ¿no? El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades por el cual una persona natural denominada trabajador brinda sus servicios a otra persona natural o jurídica denominada empleador a cambio de una remuneración. Eso está en la ley y se presume que la existencia del contrato de trabajo es a plazo indeterminado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no has firmado un documento que diga que es de obra o determinado, o temporal, o por 6, 8, 10, 12 meses, si no has previsto firmar un documento, pues es a plazo indeterminado. No, en la relación laboral, básicamente los elementos del contrato de trabajo, que son que el sujeto sea capaz, una persona capaz de llevar a cabo un contrato de trabajo, de libre consentimiento, objeto lícito, que las obligaciones que yo tenga que cumplir sean lícitas, una causa lícita, una finalidad totalmente lícita, ¿no? Y básicamente los elementos esenciales que ya hemos hablado, que es prestación personal de servicio, remuneración, subordinación. Existe una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual claramente nos determina la posición referente a la relación laboral, ¿no? Dice, pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este tribunal debe evaluar si en los hechos, primacía de la realidad, se presentó en forma alternativa y no recurrente algunos de los siguientes rasgos de laboralidad, ¿no? Control sobre la prestación o la forma en que se ejecuta, integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada, duración, prestación ejecutada dentro de un horario determinado, prestación de cierta duración y continuidad, suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio, un pago de remuneración a la demandante, reconocimiento de derechos laborales tales como vacaciones anuales, gratificaciones, los descuentos para los demás sistemas de pensiones y de salud. ¿Ok? Entonces, dentro de esta sentencia, el Tribunal Constitucional señalan claramente cómo, qué se tiene que tener como elementos dentro de una relación para que se pueda determinar o no como relación laboral. Discriminación laboral. Lo comentaba hace un rato referente a la discriminación laboral. Dentro del 21 y 22, SUNEFIL generó 800, 300 órdenes de inspección por discriminación laboral. Las denuncias en materia de sexo y género, hostigamiento sexual y remuneración fueron las más recurrentes, ¿no? Y aquí es muy importante entender por qué la discriminación laboral está, en qué momentos vamos a conocer o saber que va existiendo la discriminación laboral. ¿Cuáles son los momentos que existe esta discriminación laboral? Porque no es solamente cuando tú estás dentro de una relación, ¿no? Ya consolidada, por así decirlo, con tu empleador. No necesariamente. Eh,
aquí existen tres momentos que podemos identificar, ¿no? Son tres momentos en los cuales, primero, durante el acceso al empleo, cuando tú buscas, ¿no? En tus buscadores, en tus periódicos, si es la vieja usanza, trabajo, buscas una oportunidad de empleo, ¿no? Y cuando estás leyendo los requisitos de la misma, te das cuenta de que está limitándote o anulando la igualdad de oportunidades o el trato al postular al trabajo sin un tipo de justificación alguna. Por ejemplo, no contratar a una persona calificada para un puesto de trabajo por tener una discapacidad, por ejemplo, ¿no? O señalar que yo no, bueno, estoy solicitando trabajadores para seguridad, ¿no? En los cuales solo hombres eh, que tengan de metro setenta, de un metro ochenta para arriba, limítense mujeres, ¿no? Y complexión grande. Entonces tú dices, perdóname, ¿por qué? Hay mujeres policías, hay militares policías, mujeres militares, perdón. También hay agentes de seguridad. Yo he contratado muchas personas de seguridad, de portería, mujeres y perfectamente calificadas y que funcionan en algunos casos mucho mejor que algunos caballeros que tienen otro tipo de capacidades, pero en estos casos, pues las mujeres son más detallistas, tienen otras oportunidades de desarrollarse y funcionan perfecto. Porque el acceso, la limitación a este acceso a las mujeres, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Durante el vínculo laboral, cuando ya existe la relación laboral entre el empleador y el trabajador, básicamente en aspectos vinculados a la prestación del servicio, ¿no? Existe discriminación laboral, por ejemplo, pedir requisitos no objetivos para un ascenso, actos de hostigamiento sexual, acoso laboral, preferencias en capacitaciones. No, no, yo solamente voy a mandar a capacitar a tres personas, los cuales son del grupo de 10, a los cuales son los hombres y mis amigos que salimos, pues los viernes y sábado, pues a tomarnos siempre pues estas agüitas amarillas espirituosas, ¿no? Ah, pues discriminación. Hostilidad a afiliados a un sindicato, por ejemplo, dentro de una relación laboral. Y finalmente, en la extinción del vínculo laboral. Esta discriminación en este caso se trata un poco de la causa del término del vínculo laboral. No renovar un contrato o despedir a un trabajador por afiliación a un sindicato, por ser candidato a representante de trabajadores, por ser una persona con discapacidad, con enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, sí existen tres momentos en los cuales puede existir esta discriminación y que son muy importantes de entender. Por ejemplo, en las normas legales del peruano señalaban la SUNAFIL, ¿no? En una última decisión, el Tribunal Fiscal señalaba que se estableció que requerir a postulantes que declaren sus enfermedades atenta contra su intimidad, ya que trata de información personal que se relaciona con su dignidad, además de estigmatización a personas portadoras de VIH, ¿no? Por ejemplo, esa es una forma de discriminación para acceder al empleo. Este ejemplo es muy importante porque finalmente ya el Tribunal Fiscal señala y determina que no te pueden poner o no te pueden solicitar, ¿no? Necesito todo tu carta de detalle de enfermedades, ¿no? Porque no va contra un derecho fundamental constitucional, que es el tema de la intimidad, ¿no? Y esto es muy importante dentro del acceso al empleo, ¿no? También estábamos hablando del tema de la igualdad salarial. Existe mucha normativa nacional referente a la misma y específicamente la Constitución, la Ley contra los actos de discriminación, existe una ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y es importante que esa ley se cumpla dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Qué justifica para mí esta diferencia salarial, ¿no? Si yo estoy exigiendo dentro de una organización igualdad salarial, ¿no? ¿Qué justifica para mí estas diferencias como empleador, ¿no? Como empresario, ¿no? ¿Por qué justificaría yo una diferencia salarial si tengo la obligación de tener igualdad, ¿no? Por antigüedad, una persona que es más antigua, que tiene 10 años de experiencia, 15 años de experiencia, y una persona nueva que recién tiene uno, no quiere decir de que no tenga las capacidades o no, pero la otra persona tiene una antigüedad, el desempeño, y para ello tienes que establecer eh, parámetros
de desempeño dentro de tu organización. Estamos todos dentro del mismo pares, compañeros pares, en los cuales tú les tienes que establecer lo del desempeño que estas personas van a necesitar dentro de la organización. Si dentro de ese desempeño, de esa evaluación de desempeño que yo haga, yo que sé, cada 2 meses, les doy dando un feedback para ver cómo van mejorando o desempeñándose dentro de lo que yo les pido, y veo que hay una persona que es la pata coja de ello, pues esto es un justificante para diferencia salarial, inclusive ante cualquier tipo de contingencia laboral, cuando alguien quiere reclamar, ¿no? Negociaciones colectivas, también es una justificación de diferencia salarial. Experiencia laboral, que más o menos va un poco con la antigüedad. Perfil académico y educativo, también es una justificante para esta diferencia. Lugar de trabajo, si yo resido en Lima y me mandan a trabajar, yo que sé, a Cusco o Arequipa, ¿no? O soy de Arequipa y me mandan a trabajar a Lima, ¿no? Esta justificante de diferencia salarial, pues porque probablemente Lima es más cara que Arequipa o que otra ciudad, o al contrario, ¿no? Lo que fuere. Entonces sí es importante tener claro, inclusive si te cambian de lugar de trabajo. Esta justificación está basada en temas totalmente objetivos, criterios objetivos para poder tú determinar estas diferencias dentro de una organización, basados en criterios objetivos. ¿Cuáles son las modalidades de contratación, formas de contratación? ¿Cuáles son los requisitos válidos? Pues básicamente, y ya lo comenté hace un momento, lo que se busca dentro de una relación laboral es que esté por escrito. Como se dice, papelito manda dentro de nuestra sociedad. Sí, tiene que estar por escrito. También pueden existir contratos verbales y eso ya es determinas que es una relación de un contrato laboral indeterminado. Pero tienes que tener un papel por escrito. Y la SUNAFIL básicamente te lo dice, ¿no? Los contratos deben ser firmados antes del inicio de las relaciones laborales. Lo que te busca es tener las reglas perfectamente claras y establecidas entre el empleador, entre un nuevo colaborador, el trabajador, con el nuevo colaborador y el empleador. Entonces, debes tener firmado antes del inicio de las relaciones laborales. ¿Cuáles son las modalidades de contratación? Pues que la empresa debe abonar, dependiendo de la modalidad de contratación y si existe o no alguna justificante para la salida de un colaborador, pues abonas o no sueldo y medio por cada mes que ha dejado de laborar hasta el vencimiento del contrato. Existe un tope de 12 sueldos. Cuando hablamos de desnaturalización de los contratos a plazo fijo, el trabajador sigue laborando después de la fecha de vencimiento, por ejemplo, y tienes un contrato en el cual tú les establecí un plazo y voy trabajando más allá de este plazo, pues se está desnaturalizando este tipo de contratación a plazo fijo. En el caso de contratos de obras determinadas, si concluida la obra, el trabajador continúa laborando, por ejemplo. O en el caso de un reemplazo temporal, por ejemplo, vacaciones, el contratado sigue laborando pese a la reincorporación del titular. Entonces, aquí estamos hablando de un tema de desnaturalización. El trabajador o el colaborador demuestra la existencia de una simulación o un fraude de las normas y puede solicitar el pago o la diferencia o los beneficios sociales truncos o lo pendiente que se tenga con él, ¿no? Aquí habla un poco la SUNAFIL de las modalidades de la contratación y cuáles son los protocolos de fiscalización en lo que es contrato de trabajo sujeto a modalidad. Lo que hace primero el inspector de trabajo es verificar que los contratos estén por escritos. Eso es clave principal, importante. Verificará que los contratos de trabajo contengan una cláusula que detalle en forma clara y precisa su duración de los contratos y las causas objetivas determinantes de la contratación. Y en caso de discrepancia entre la información proporcionada y las personas que vas a entrevistar, porque regularmente se presentan ante las entidades de trabajo, los locales de trabajo, prevalecen los hechos observados. Es decir, primacía de la realidad, lo que hablamos en un comienzo,
Primacía, principio del derecho de trabajo, tales como ejecución del trabajo, puesto de trabajo que tiene, programaciones de trabajo, roles de turno, entre los lo publicado en el área del trabajo y lo que el jefe inmediato presenta, por ejemplo. Entonces, toda esa información lo voy a validar respecto a los papeles que me presenta el empleador versus lo que yo, fiscalizador, estoy viendo dentro de mi fiscalización, primacía de la realidad. Y ante la duda, indubo pro operario, interpretación a favor del trabajador. Esa es la tendencia, es la consigna dentro del derecho del Poder Judicial, siempre a favor del trabajador. Este tema es súper interesante, el tema del periodo de prueba. Y a mí me gusta mucho tocarlo porque existen muchos bemoles al respecto, muchas interpretaciones, por así decirlo, mucha jurisprudencia, muchas formas de darle la vuelta, por así decirle, también a ello, ¿no? El periodo de prueba extendido sin razón válida, lo que podría pasar con tu contrato. ¿Cuál es lo regular, la norma regular respecto el periodo de prueba, el plazo que tenemos de un periodo de prueba, ¿no? Pues normalmente son de 3 meses. Contrata una persona y lo óptimo, lo normal es que tenga un plazo de periodo de prueba de 3 meses. Y si existe algún tipo de eh, capacitación en específico o algún tema técnico en específico que yo quiero contratar a un trabajador, pues le puedo poner hasta 6 meses. En este caso, en este fallo que vamos a un poco analizar, porque es una apuesta que se hizo pública, ¿no? El caso surge a raíz de la contratación de un trabajador bajo un contrato por necesidad del mercado, con un periodo de prueba fijado en 5 meses y 27 días, menos de 6 meses. Sin embargo, la normativa laboral establece que el periodo de prueba estándar, lo regular, es de 3 meses y que solo se puede ampliar bajo ciertas condiciones como la complejidad del puesto, la necesidad de capacitación de especial. Es un tema muy técnico, muy específico. Necesito ampliar los 3 meses para ver si está dentro del periodo de prueba. ¿Por qué es importante el periodo de prueba? ¿No? Porque es como que el cajón desastre para los empleadores. ¿Qué quiere decir? Que en ese periodo de prueba yo puedo sacar al trabajador sin causa justa. ¿Qué quiere decir? Que yo contrato a alguien, veo que no me funciona en el puesto de trabajo y tengo un periodo de gracia, periodo de prueba, de 3 meses para sacarlo sin pagarle nada más que decirle adiós. Yo soy una creyente que dentro de este periodo de prueba se dé un feedback, se dé constante información al trabajador. Decirle el primer mes, mira, estamos trabajando, eres nuevo, entiendo que te estás adaptando al proceso, pues veamos la manera de que sigas adaptándote, que sigas trabajando conmigo, pero hasta la fecha no lo veo, ¿no? Segundo mes, seguimos tratando de adaptarnos, seguimos tratando de entendernos y no estás entendiendo la forma del trabajo, no te estás llevando con el equipo bien, muy por el contrario, eres totalmente outsider dentro de la organización y me gustaría que te pongas un poco las pilas, por escrito también. Tercer mes, antes que cumpla el tercer mes, mira, por escrito, papelito, te he te he dado feedback el día uno, fecha tal, día 2, fecha tal, te he pedido este tipo de competencias dentro de la organización, no lo has cumplido, no has superado el periodo de prueba, pum. Muchas gracias, hasta luego. Eso es la forma dentro inclusive ya de trato de ser humano, ¿no? Para tratar el tema del periodo de prueba. No superaste el periodo de prueba y le das la información al trabajador, ¿no? En este caso que se está tocando, que estamos analizando, le pusieron en 5 meses y 27 días de periodo de prueba. El trabajador presentó una demanda argumentando que dicha ampliación no estaba debidamente justificada y que su trabajo, en lugar de ser temporal, debería haberse considerado a plazo indeterminado. Durante el proceso se analizó si la empresa cumplió con los requisitos para extender el periodo de prueba y si la contratación temporal respondía a una necesidad real del mercado. La empresa alegó que la ampliación se debía a una complejidad del cargo y a la capacitación requerida, pero no presentó pruebas suficientes que respaldaran esa afirmación. Acuérdense que la carga de la prueba la tiene quien alega los hechos.
Entonces, si tu empleador dices algo, pues lo tienes que probar. Además, se revisó que si el contrato por necesidad del mercado cumplía con criterios establecidos por la ley, los cuales exigen la temporalidad, esa tiene que estar justificada por un incremento coyuntural de la producción y no por una necesidad permanente de la empresa. Tú tienes que acreditar que coyunturalmente necesitas un incremento porque, por alguna producción, por algún tipo de pico dentro de de tu organización, pero no porque permanentemente lo tengas. Tras evaluar estos elementos, la Corte Suprema determinó que la ampliación del periodo de prueba no está adecuadamente fundamentada y que el contrato temporal se había desnaturalizado, lo que significaba que el vínculo laboral debería considerarse de duración indeterminada. En consecuencia, el despido del trabajador no se ajustaba a derecho, por lo que se declaró fundada su demanda. Ordenó la reposición del puesto que ocupaba el trabajador u en otro similar de su misma categoría, similar categoría. ¿Qué es importante aquí? La información. La información, la carga de la prueba, justificar como empleador, como colaborador de la empresa, que esta contratación es importante dentro o se requiere dentro de la organización y este periodo de prueba no usarlo de cajón desastre para entrar y sacar personas o rotar personas, ¿no? Porque si también tienes un comportamiento dentro de la organización que lo haces regularmente, pues ahí tienes que tener un poco de llamado de atención. También existe otro caso, y pues fue muy conocido dentro del mercado, dentro de del derecho laboral, ¿no? Fue una trabajadora que se contrató como personal de confianza por 6 meses, ¿no? Eh, no hay aceptación del pacto del periodo de prueba, no hay manifestación de voluntad por lo que no aplica. Entonces, al no haber una manifestación de voluntad, un contrato, ¿no? En el cual señala de que esta trabajadora como personal de confianza va a estar por 6 meses, incumple contractualmente el Código Civil, ¿no? Y hay un incumplimiento contractual. Ella no solo no solicita el despido arbitrario, la indemnización por despido arbitrario, sino por el daño moral porque ella señala que frustró su proyecto laboral con la anterior empleadora y vulneró el principio de buena fe laboral. ¿Qué pasó aquí? Esta señora estaba trabajando en una empresa y la llaman de otra empresa para trabajar y le dicen inclusive, uy, alguien está escribiendo, que la vamos a contratar a otra empresa, sales de la anterior empresa y entras como trabajadora personal de confianza y tienes 6 meses de periodo de prueba, ¿no? Nunca hubo un papel en el cual se diga de que era trabajadora de confianza, nunca hubo un papel en el cual se hablaba de los 6 meses de periodo de prueba, no se justificaba porque era un personal comercial, no era un técnico especializado que requiera una capacitación en específico para que justifique esta ampliación del periodo de prueba, ¿no? Y de ella no solicitó la indemnización de despido arbitrario, no. Lo que solicitó es indemnización por daño moral, por haber frustrado su proyecto laboral y vulnerar el principio de buena fe laboral. Lo ganó. Lo ganó esta señora. Básicamente, volvemos a lo mismo, a los principios básicos del derecho laboral, el papel, la documentación, presentar toda la documentación dentro previamente a la relación laboral, ¿no? Personal de confianza y dirección. Aquí voy a parar. Aquí voy a parar porque estamos casi 7:50 según veo el reloj y quiero darle espacio para que puedan hacer algún tipo de preguntas. Así es que voy a permitir bueno, voy a abrir micros para que escucharlos. Por favor, si es posible, si quieren levantar la mano, no tengo ningún problema. Parece que es un grupo, no, no así, así. ¿Alguna consulta? Sí, te escucho. Buenas Eh, noches, ¿me escuchan? ahora sí, gracias. Ok, buenas noches, mi nombre es Dilcy Meléndez. En mi caso, bueno, quería hacerle la consulta, ya le había enviado por escrito.
Yo trabajo en una municipalidad de acá de Lima como coordinadora de limpieza. Desde el día 1 hasta la presente fecha, ya llevo 2 años consecutivos sin parar allí trabajando en la municipalidad por orden de servicio. Entonces, en mi caso, mi consulta es, yo como extranjera podría optar a hacer juicio, o sea, quisiera que me orientara en este caso porque hasta el día de hoy no lo ¿cómo le explico? No he podido obtener una clara respuesta, ya que he tenido compañeras, claro, ellas son peruanas, y le he mandado a consultar a sus abogados con lo que ellas han estado haciendo sus juicios, y dos abogados de diferentes, obvio, me han dicho de que no por ser venezolana. Quisiera que usted me sacara de duda, a ver, ya estoy al día con mi documentación. Sí, ¿qué tal? Perdona, se me pasó tu nombre. Dirce. ¿Qué tal, Lizzy? ¿Qué tal? Mira, no te podría decir aquí en este espacio tan pequeño, sería bastante irresponsable por mi parte decirte, este es el punto de vista, esto, porque tendría que revisar tu caso en específico, la documentación que tienes, el tipo de relación. eh, es muy delicado porque creo que dar una opinión al respecto en un caso muy específico se tiene que analizar, ¿no? Claro. Encantada, podemos trabajarlo. Si estás en el diplomado, en el curso, no hay ningún problema, lo podemos trabajar, lo podemos usar como caso inclusive dentro de ello para ver cómo se podría entender, ¿no? Tu situación, pero Sí, porque en no mi me caso, atrevo. por lo menos, consulté con mi jefe sobre hacer juicio y me dijo que no había ningún problema, que él me apoyaba. Inclusive con la jefa de contaduría allí, también lo consulté y me dice, no hay ningún problema, yo te apoyo porque o sea, sé que has demostrado ser responsable y tu trabajo no hemos tenido ningún tipo de queja. Y he tenido ese apoyo allí, pero de verdad que no he tenido la orientación como tal. Asimismo, también un compañero de trabajo me estuvo indicando sobre que él sí conoce a un abogado laboral que ya está encaminando eh, dos juicios de extranjeros. Entonces le hice la consulta a la contadora pública y me dijo que si era cierto que ya habían, en este caso, dos venezolanos que iban ganando el juicio. Pero como que no he encontrado este, como que el abogado que quiera hacerlo, ¿me entiendes? Por decirle así. El chico este que me comentó sobre esos venezolanos que están en juicio, que iban ganando, me dijo la doctora, me dijo, bueno, que estaba a la hora que me llevaba, solo que estoy esperando aumento de sueldo, porque yo estoy como coordinadora de limpieza desde que llegué, pero con el mismo sueldo de mis compañeras. Entonces, estoy esperando ya mi aumento de sueldo, que ya me dijeron que para después de enero, bueno, ya me canalizaban eso, Dios mediante. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Ok, Carmen. Ana, gracias. Carmen, creo que te bajé la mano. No sé, no te escucho. Si quitas el micro. Ajá. Creo que no lo he hecho. A ver, Esteban, avanzamos, si no. Eh, Buenas noches. ¿Me escucha, doctora? Buenas noches, lo escucho, sí, claro que sí. ¿Qué tal? Le saluda Esteban. Doctora, le llegué a escuchar en una diapositiva sobre el tema de los objetivos o cumplimiento de un personal de confianza, ¿no? Por ejemplo, por el tema del despido, esas cosas. Y eso no queremos, bueno, mi persona que está encargada de recursos, no queremos llegar, pero queremos implementar el tema
objetivos cumplimientos por baja producción, porque no se está evaluando eso a los jefes inmediatos. Somos del sector agrícola y por tanto que ya estamos evaluando de año tras año objetivos internamente solamente de personal de confianza con gerencias y no estamos viendo resultados. En ese caso, con ese personal, a criterio mío, por eso es la consulta, queremos moverlo a otra área para contratar otro especialista, pero no sé si eso aplica o no. Eso quería consultarle, doctora. Me habías dicho que es personal de confianza. Sí, o sea, es personal que se contrató como jefe inmediato del área agrícola. En sí no desconozco en sí el nombre completo si es personal de confianza, pero sí se contrató como jefe inmediato, ¿no? Mm, Por y eso la duda en ese caso es una duda compleja. Hay una idea así al aire que estamos rodeando con el gerente, con administración, o sea, qué hacer, porque ya vemos de año tras año no hay la producción que se estima y que años atrás con otro ingeniero que por mejores oportunidades renunció y ujú, y la diferencia es bastante, ¿no? Que nos dejó el ingeniero antiguo, ¿no? En la claro. cual queremos o sea, ver opciones, ¿no? ¿Qué hacer en este caso? No sé, implementar la empresa que implemente políticas de objetivos, cumplimientos, no sé. Eso es Sí, la consulta, doctora. definitivamente. Sí, sí. Ahorita justo vamos a ver un poco lo que es este personal de dirección y personal de confianza, que es un poco a qué corresponde, cuáles son las diferencias y cuál es cuál, ¿no? Y dentro de la relación y de cómo se desnaturaliza el tipo de relación, ¿no? Entonces, sí es importante establecer este tipo de, de límites, de requerimientos, de keys dentro de la organización para poder señalarle por qué eres de confianza o no, de dirección. Partiendo por ahí, ¿no? ¿Eres o no eres? ¿O estás desnaturalizando y lo has puesto ahí para no pagarle los beneficios o sacarlo sin ningún tipo de... Porque acuérdate a qué corresponde este persona de confianza, por qué los tienes bajo ese rubro, ¿no? Es bajo ese paraguas, ¿no? Entonces sí es importante no solamente nombrarlos de boca o algo, sino determinar por qué, para qué dentro de la organización. Peña Alvarado. Ay, Doctora, muy buenas noches. ¿Me logra escuchar? sí, sí, te escucho. Ya. Ok, doctora, buenas noches. Soy Elisa, solo que está con el Zoom de mi hermano. Eh, lo que pasa, doctora, es que he notado en una empresa a la cual me fui a postular que ellos realizaban un test de embarazo previo a firmar un contrato. Quería saber si esta práctica es discriminatoria, porque cuando no pasas el test de embarazo, obviamente que no te realizan firmar un contrato. Ahora, esta empresa se dedica al rubro de limpieza. Podríamos imaginar que como es una operaria de limpieza, estaría justificado este test de embarazo, no por el propio trabajo que se va a realizar, pero también he notado que se realizan para trabajos de oficina, para personas de recursos humanos, para personas de asistentes legales, practicantes legales, en sí, para todas las personas que desean ingresar en dicha empresa, que no voy a decir su nombre, se realizan estos test de embarazo y si no pasas ese test de embarazo, pues no te realizan el contrato. Ahora, doctora, otra consulta. También he notado de otra empresa que realiza contratos de trabajo cada 3 meses. Cada 3 meses se hace firmar a los trabajadores el contrato de trabajo. Quiero saber si esto es una desnaturalización
También tengo entendido que estas empresas son normalmente las que terciarizan, no sé si se dice así, creo que son tercialización, ¿no? Que se sujetan a un concurso y estos concursos normalmente son de un año, de 2 años. En este caso, ¿qué sería mejor? ¿Que realicen un contrato modal? ¿Podrían realizar un contrato modal por el mismo tiempo? O, bueno, obviamente creo que la relación laboral sí se está, pues, ¿no? Desnaturalizando, haciendo firmar un contrato de trabajo cada 3 meses. Pero quería saber qué es lo que se podría recomendar a estas empresas. Gracias, Elizabeth. A ver, nos queda ya estamos en el tiempo encima, pero te voy a contestar. Partiendo de los test de embarazo, eh, totalmente afuera, ¿no? O sea, no tienes por qué pedírtelo. Estás afectando la intimidad de la persona, ¿no? Eh, Obviamente, si contratas a una persona que está embarazada y no avisas, ¿no? La empresa no quiere pagar, ¿no? Un reemplazo y por eso lo hace, ¿no? Es totalmente válido, pero, o sea, válido en entendimiento, por qué lo hace, pero es una discriminación. Y lo otro sobre el tipo de contratación, vamos a tocar en un ratito, en unos minutos, el tema de tercerización, porque creo que dentro de esa organización están desnaturalizando la contratación, ¿ok? Porque la tercerización no es contratar cada 3 meses, eso no es. Entonces, lo vamos a tocar ahorita, estamos en el break, tenemos hasta las 8:15. Antes, por ahí alguien, ¿pueden ver su aplicación? Sí, ya. Antes me había preguntado alguien sobre el daño moral, cómo cuantificar, y la verdad que es bastante subjetivo, ¿no? Es un tema netamente civil, el tema del daño moral, pero sí es utilizado dentro del derecho penal, del derecho laboral, ahora, ¿no? La tendencia un poco al derecho laboral de solicitar el daño moral, porque si bien cuando hablas de una indemnización por despido arbitrario es lo que dejé de percibir dentro dentro de la organización, porque yo tenía una expectativa de trabajo. Por otro lado, el daño moral es un poco el menoscabo emotivo, emocional, ¿no? La frustración de mi proyecto de proyecto laboral, de mi carrera profesional, se ha visto menoscabada a raíz de esta salida, por así decirlo, intempestiva dentro de mi relación, de la relación laboral. Entonces, para poder cuantificarlo es bastante subjetivo, por así decirlo. eh, pero tienes que justificarlo, obviamente. Por ejemplo, yo qué sé, sufrí la mordida de un perro en la calle, ¿no? Y yo soy piloto profesional de autos, ¿no? Entonces, más allá eh, de que yo tenga la pérdida de un miembro de mi mano porque me mutiló la mano la mordida del perro, mi proyecto profesional como piloto profesional se ve frustrado porque yo ya no puedo competir, porque soy una persona que no tengo las mismas capacidades para poder manipular o maniobrar, por así decir el automóvil, ¿no? El auto. Entonces, yo solicito la indemnización por daño moral a la dueña del perro porque básicamente se ha frustrado mi proyecto de vida profesional como piloto profesional. ¿Cómo lo cuantifico? Ahí está el asunto. He venido ganando carreras, he sido, o no, qué es lo que he venido trabajando en este rubro o no, cuánto cuantificas tú la mano de un profesional dependiendo de los laureles que pueda haber conseguido durante su vida. No es lo mismo que la mano de una persona dentro del rubro peruano, yo qué sé, un Mario Hart, estoy poniendo ejemplos extremos, versus a un Hamilton de la Fórmula 1, un Verstappen, no, un Norris que va a campeonar este año dentro de la Fórmula 1. Entonces, ¿cómo cuantifico ese daño moral? ¿Cómo cuantificaría cada uno de ellos? Eso es totalmente subjetivo y se aplica para cada uno de los casos. ¿Sí? Eh, Personal de dirección y de confianza. Eh, Aquí esta línea, como les comentaba, es un poco sensible, ¿no? Pero es muy objetiva. ¿Qué es el personal de dirección? Pues básicamente es el key level dentro de la organización.
es quien ejerce representación legal del empleador frente a otros trabajadores. Básicamente está representando a la empresa frente a los trabajadores. Lo sustituye o comparte con él funciones de alto grado de responsabilidad. Es un trabajador de dirección, es un cargo gerencial. Un trabajador de confianza. ¿Quién es un trabajador de confianza? Pues básicamente quien tiene contacto directo con el empleador o persona de dirección, teniendo acceso a información reservada dentro de la organización. Este trabajador de confianza va debajo del personal, del trabajador de dirección. Y en caso de despido, solo tienen derecho a indemnización, no a reposición, salvo que haya accedido a todos los puestos por eh, ascenso o promoción. ¿Qué quiere decir? Y acá es un poco el tema mixto, por así decir, del personal de confianza. Hay personas que acceden a tu puesto de trabajo como un puesto regular y durante el camino se hacen personal de confianza. Esa es una relación mixta, ¿no? Del trabajador de confianza, que tiene un acceso, cambia su relación con el empleador y se hace personal de confianza. Entonces, lo que te dice es, en caso de despido, solo tienen derecho a indemnización, salvo que hayas accedido al puesto dentro del trabajo, o sea, con una promoción laboral y ahí puedes solicitar la reposición, pero en el puesto anterior, o sea, en el puesto antes de ser trabajador de confianza o uno similar. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender cuál es el momento de acceso del trabajador de confianza. Ahora, ¿qué existen las organizaciones? Que lo vemos constantemente. Porque yo tuve un caso con el Banco Continental que contrató una persona como jefe de proyectos, ¿no? Pero creo que todo el personal de esa área se llamaban jefe de proyecto, o sea, no era un jefe de proyecto en específico, habían 20 jefes de proyecto. La sacaron después de 2 años de la organización y el banco le dijo, sí, te saco porque eres personal de retiro la confianza dentro de la organización y al retirarte la confianza, pues no tienes derecho a ningún tipo de indemnización, ni pago, ni reposición, ni nada, ¿no? Entonces, o sea, al momento de analizar el caso, en ninguna parte, en ningún momento, el empleador le había brindado un documento en el cual te nombraba personal de confianza. No existía en la boleta ningún detalle del personal de confianza. No había ningún rubro que diga, sí, a Periquita la estoy nombrando personal de confianza y aquí está dentro de la boleta detallado. No había nada. Eh, no se justificó el retiro de la confianza, en ningún momento lo presentó y el banco no presentó ningún documento en el cual acredite el retiro de la confianza. En líneas generales, el banco perdió, la persona solicitó la reposición e indemnizaciones y logró la reposición dentro de la entidad, ¿no? Y el banco la tuvo que reponer en un puesto de similar eh, nivel para poder volver a retomar el cargo, ¿no? Entonces, sí es importante no solamente pensar de que el trabajador de confianza, pues bueno, es alguien con el cual puedo hacer lo que me da la gana porque no tiene horarios de trabajo, le doy mayores responsabilidades. Es un salvavidas, por así decirlo, un cajón desastre del empleador para poder yo prescindir de trabajadores, de colaboradores dentro de mi organización, señalando que es trabajador de confianza y pues bueno, lo puedo sacar porque le retiré la confianza. No funciona así, porque tienes que acreditar que les has entregado, que lo has nombrado trabajador de confianza y tú como trabajador no sentirte, uy, ya me nombraron, ya, o sea, ya. No, es una promoción. Tú tienes que sentir como trabajador que es una promoción que te está dando el empleador al respecto, ¿no? El criterio de la Corte Suprema, lo que te dice, los trabajadores contratados específicamente para llevar a cabo labores de confianza desde el inicio de la relación laboral exclusiva de confianza, el solo retiro de confianza invocado por el empleador extingue el vínculo laboral sin que exista justificación alguna a indemnizar.
No es ahora la nueva tendencia, no es esto no es una causa justa de despido. Para los trabajadores que accedieron a un puesto de trabajo para realizar funciones comunes u ordinarias, por así decirlo, pero luego fueron asignados a una posición de confianza, la relación laboral es mixta y el retiro de la confianza invocado por el empleador implicaría la reposición en el puesto de trabajo ordinario, o sea, previo, o una indemnización por despido arbitrario. Hay un nuevo criterio que se opone a lo previsto en las casaciones anteriores, que avalan que la indemnización por despido arbitrario en caso de retiro de confianza invocado por el empleador en desmedro del personal de confianza y dirección. Antes la Corte Suprema fallaba señalando que solo tenían derecho a indemnización, no a reposición, pero ahora sí hay derecho a la reposición y además, inclusive, indemnización por daño moral. Está la Corte Suprema amparando el daño moral dentro de una relación laboral respecto a los trabajadores de confianza. Y que no es el daño moral no es resarcido con una indemnización por despido arbitrario. Ahora, este tema es súper importante. Vamos a tocarlo en el diplomado en mayor detalle, con mayor información. Aquí estamos tocando unas pinceladas y que probablemente a la compañera que tocó este punto dentro previo a la charla, perdón, al break, hablaba un poco de tercerización, ¿no? Y decía, oye, dentro de la organización pues tengo gente que contratan cada 3 meses y que señalan que es tercerización. A ver, partiendo. La tercerización son actividades especializadas u obras vinculadas a la actividad principal, pero no el core, o sea, lo principal en una empresa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, puedo tercerizar la facturación de la compañía. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero, mi empresa es una courier, ¿no? Y yo no estoy especializada, el core del negocio de mi empresa es mandar paquetería nacional e internacional, pero no estoy especializada en facturación. Entonces, me voy a enfocar en mi negocio para ser más productivo dentro de mi organización y voy a tercerizar un área importante de mi organización, pero que yo no la sé conducir. Entonces, contrato una empresa especializada en facturación. Eso es una tercerización. ¿Por qué? Porque va a venir una empresa con todo el conocimiento, con toda la información, con todo su know-how, con todos sus bienes, sus computadoras, sus impresoras, su papel, todo para poder hacer la facturación de mi empresa. Y no necesariamente tiene que estar dentro de mi organización. Puede estar fuera, en un espacio exterior, en su compañía, y ahora todo es online. Yo mando la facturación, o sea, le digo qué tiene que facturar, a quién tiene que facturar, y él factura. E inclusive lo contrato para hacer la cobranza de mis cuentas por cobrar, porque yo no soy especializada en eso y prefiero que lo vea esta empresa de tercerización. Eso es una tercerización. ¿Qué otra es tercerización? Contabilidad. También tercerizo la contabilidad de mi empresa porque yo no soy especializada en eso. Tercerizo los recursos humanos o la contratación de personal o la búsqueda de trabajadores dentro de mi organización porque yo no estoy especializada en eso. Contrato un ADECO, y es una empresa especializada en contratación de personal y yo simplemente le pago y punto. Adeco tiene su sede en San Isidro, en San Borja, lo que fuere, y yo mi organización, que yo me dedico a la paquetería, estoy en el Callao y yo no tengo por qué tener ningún tipo de vínculo con esta empresa de tercerización. No es una provisión de personal, como lo ha tocado la compañera que más o menos estaban dándose en su organización. Es una separación de un proceso en específico de mi organización para que lo lleve una empresa tercera especializada con el know-how, el conocimiento que puedan tener ellas para llevar a cabo esto. ¿Cómo se desnaturaliza? Que están estos trabajadores, como lo comentaron, mezclados con la principal, migraciones extrañas. Yo 3 meses estoy trabajando en la organización, en mi empresa, pero 3 meses después me contratan, por 3 meses adicionales me contratan en esta empresa de tercerización, luego otra vez me vuelven a acompañar, a contratar en la empresa principal y así constantemente estoy yendo de un lado a otro, sin conocer o saber yo qué está sucediendo. Eso es una desnaturalización o sin autonomía.
¿no? Yo estoy prestando un servicio de facturación, por así decirlo, o de contabilidad, pero recibo órdenes de la empresa principal que me dice, bueno, yo necesito que me hagas los estados financieros de la organización de tal manera y necesito que tú tengas que me rindas cuenta a mí antes de mandar la información al gerente general. Ya no soy una empresa tercerizadora, ya me están pidiendo algo, otro tipo de trabajo dentro de la organización. Y ahí se está desnaturalizando la tercerización. Despidos en el Perú. Es muy importante conocer y saber cómo puedo sacar o qué tipo de formas de prescindir de personal son válidas, por así decirlo, dentro del Perú o están amparadas dentro del país, de la legislación laboral peruana. Primero, pues tenemos el despido justificado, aquel despido por una falta grave, una causa probada, en desmedro de la organización, ¿no? Que está determinado dentro de la ley y que te dice claramente los puntos que, cómo puedes tú sacar un personal y cuáles son las causales, ¿no? Entonces aquí no hay reposición, no hay indemnización, solo tienes que cumplir el procedimiento sancionador para sacar, por así decirlo, o prescindir del personal. Despido arbitrario, despido incausado, aquel que no tiene causa justa. O sea, sí, pues, no tiene causa justa o no tiene una expresión de causa o no la puedes demostrar, ¿no? Aquí no hay reposición, sin embargo, hay una sentencia de la Corte que sí ha dado reposición en despido incausado y sí le corresponde indemnización. ¿Cuándo es un despido nulo? Cuando se ha vulnerado los derechos fundamentales del trabajador, ¿no? Aquí existe el derecho a la reposición, derecho a la indemnización y también se está solicitando la indemnización por daño moral, lucro cesante. Y finalmente, otra de las formas es el despido fraudulento, con ánimo perverso, engaño, contrario a la verdad, bajo hechos existentes, que haces incurrir en error, por así decirlo, al, al, al juzgador, ¿no? O al trabajador, y este despido es fraudulento, ¿no? Aquí se puede solicitar la reposición, la indemnización por daño moral también, y lucro cesante. Tenemos dentro de los temas que vamos a tocar el tema de hostigamiento laboral, ¿no? El tema de moving. Esto es un tema bastante controversial y bastante conocido dentro del mercado y creo que alguien en el chat me preguntó un poco sobre este tema de trato a los practicantes, ¿no? ¿Qué es el moving? Básicamente es un tema de una violencia psicológica, inclusive física sistemática, ¿no? Carga excesiva de trabajo, ocultación de información, falta de reconocimiento dentro del trabajo, en el cual vas sintiendo tú un desmedro, un- una forma de que no te estás sintiendo contento dentro del trabajo. Esto es hostigamiento laboral. También tienes, dentro del hostigamiento laboral, también tenemos el tema sexual, ¿no? 32,7 de trabajadores en Lima reportaron hostigamiento sexual laboral en el último año. Eso es muy delicado, ¿no? ¿Cómo saber cuándo es hostigamiento sexual o no? Yo he sabido de personas en las cuales jefes le preguntaban, ¿no? Mientras que estabas teniendo una conversación o una entrevista de trabajo, inclusive, que le preguntaban eh, qué, qué- qué ropa interior usabas, por ejemplo, qué tipo de ropa interior usabas. Eso es hostigamiento laboral, sexual, no es una conducta delictiva, ¿no? Y en muchos casos suceden también a las mujeres y inclusive a los hombres, ¿no? Personas que, por ejemplo, estás en un espacio de cerrado en el cual pues son 10 vendedores, por ejemplo, en el cual cada uno tiene sus módulos, cada uno su forma su espacio de trabajo. Entonces llega un lunes y viene un colaborador contando, sí, fui a una despedida de soltero y conocí a esta chica y presenta fotos, inclusive las proyecta en el ecran que está en el espacio de vendedores. Ese tipo
de situaciones, ¿no? Es hostigamiento. Yo soy mujer, no necesariamente quiero ver ese tipo de fotografías, o de repente soy hombre, ¿no? Y tampoco no considero que sea válido que una persona sea tratada, una mujer sea tratada de esa manera sexualizándola, y no tengo por qué compartir ello, ¿no? Entonces, sí, también es hostigamiento laboral sexual, porque yo podría como hombre inclusive decir, ¿sabes qué? A mi jefe directo o al área especializada de recursos humanos, de relaciones laborales, decirle siento hostigado porque estas personas se dedican a hablar todos los lunes respecto a sus hazañas en el fin de semana sexuales, ¿no? Eh, Así es que sí es muy importante, pero aquí están hablando un poco de actitudes, vengan de abogados, ¿no? Yo desde que laboro, desde que tengo uso de razón, desde que soy practicante, sí, yo también he visto, ¿no? No he sido víctima de hostigamiento o maltrato o moving, pero sí he visto abogados dentro de que en vez de pasarle la voz, estoy tu secretaria, yo qué sé, Marita, yo qué sé, Marita, contéstame, háblame, le tiraban un perforador, salía volando de un lado para otro. Entonces tú decías, estoy hablando hace 20 años, 25 años, ¿no? Cuando este tipo de comportamientos machistas dentro de una organización eran celebrados inclusive, ¿no? Yo no entendía por qué sucedían estas formas de comportamiento, y sí, o sea, yo lo hablo porque los abogados comportaban de esa manera, pero hay de todo. Y puedo entender que hay de todo eh, en todas las organizaciones, ¿no? No solamente abogados. Hablo lo que yo conozco. Conducta de naturaleza o connotación sexista, ¿no? Comportamientos o actos que promuevan, refuercen estereotipos. Esos en nuestra sociedad machista es el pan de día a día, ¿no? En las cuales mujeres y hombres tienen atributos, roles o espacios propios que suponen subordinación, sexo, género respecto del otro. La que no enseña no vende en el área de ventas, por ejemplo. Mi éxito laboral no depende del escote. O no seas nena, ¿no? Ser niña no significa ser cobarde o débil, no la uses como un sinónimo. Esos micromachismos que existen en nuestra sociedad, comportamientos o palabras o formas de comportarte o señalar, son micromachismos que finalmente van en desmedros o son sexistas, ¿no? Se le dice mucho en España los machirulos, que te crees muy macho y señalas estos comportamientos que tienen connotación sexista. Ese trabajo es de hombres, mi sexo no determina mi capacidad en el trabajo, ¿no? eh, Dentro de la organización, de la SUNAFIL, que señala un poco cuáles son los parámetros o el rubro que tú puedes, hasta dónde puedes llegar respecto a estas conductas o naturalezas dentro de la connotación, ¿no? Dentro del programa de diplomado, dentro del programa de diplomado, vamos a tocar también el tema de la SUNAFIL, ¿no? Vamos a hablar un poco qué corresponde en la SUNAFIL, qué hace la SUNAFIL, cómo funcionan las fiscalizaciones en la SUNAFIL. SUNAFIL no puede desnaturalizar, lo que dice es cuáles son los límites o atributos de la SUNAFIL, hasta dónde puede llegar. O sea, la SUNAFIL no puede declarar desnaturalización de los contratos, por ejemplo, ¿no? En una inspección de trabajo la SUNAFIL no puede decir, oye, este contrato está totalmente desnaturalizado y lo vengo a determinar yo como inspector. No, no. Eso lo hace un juez, por ejemplo. ¿Cuáles son los límites? O te habla un poco de más de 75.000 fiscalizaciones. SUNAFIL prioriza atención en sectores de mayor incumplimiento laboral, ¿no? Hasta mayo hemos realizado más de 25.000 acciones de fiscalización, señaló el superintendente. De ese total, el 30% culminó en actas de inspección. Vamos a conocer un poco cuáles son la forma de fiscalizar, hasta dónde puede llegar, cómo puedo atender a un fiscalizador, qué tiene que presentar la empresa, cuáles mis límites, ¿no? Como empresario. Habla un poco de los sectores económicos infraccionados en el 24-25
respecto a la SUNAFIL y habla un poco de, miren, si se dan cuenta, ¿no? El porcentaje en lo que es servicios, tenemos el rubro más alto, 24,9 el porcentaje. En lo que es comercio, al por mayor y menor, 11,5, construcción, 10,2, industria manufacturera, 9,8, ¿no? Al final tenemos lo que es agricultura en los sectores infraccionados, pero importante, servicios. El rubro de servicios es el rubro más tocado, por así decirlo, ¿no? De repente también el más fiscalizado. O sea, no nos sorprendería. En materias infraccionadas tenemos el mayor porcentaje en remuneraciones, jornada, horario de trabajo y descansos remunerados, compensación por tiempo de servicios, bonificaciones no remunerativas, seguridad social, en planillas, registro de control de asistencia, ¿no? Todo esto, al final tenemos el tema de seguridad y salud de trabajo, casi es lo mínimo. Pero lo más importante es lo que es remuneraciones, lo que es horarios, jornadas, descansos, todo tipo ese es el tipo de infracciones, el mayor rubro del porcentaje de infracciones dentro de esto, de este año y lo del año pasado. ¿Cuáles son los desafíos en las relaciones laborales? ¿Qué se busca dentro de las relaciones laborales? Esto es un poco un estudio, un conversatorio con el estudio Vinatea y Toyama, que son especializados en derecho laboral, y un poco se hizo una encuesta, un informe económico referente a qué es lo que quieren las empresas, qué es lo que buscan las empresas en las relaciones laborales o hacia dónde apuntan, ¿no? Y básicamente las empresas encuestadas señalan que el principal desafío es la gestión y reducción de conflictos laborales. Yo lo he señalado, lo que se busca es proactividad, no reactividad, buscar el menor tipo de infracciones dentro de las organizaciones, ¿no? El mayor tiempo dedicado a las relaciones laborales en las empresas se destina a la gestión de conflictos, inspecciones de SUNAFIL y negociaciones colectivas. E imagínense, ¿no? El desgaste apagando incendios de una organización cuando tú podrías enfocar en lo que es trabajadores, ¿no? En la forma de trabajo, en el mejor ambiente laboral, ¿no? El 91% de encuestados señala que su labor está centrada en la atención de reclamos y resolución de disputas laborales. Y la idea un poco de las relaciones laborales o hacia dónde se apunta es acciones preventivas antes que reactivas, ¿no? Mejora la comunicación con tus líderes internos, asegura la presencia del área de relaciones laborales en campos de organización, fortalecer comunicación de sindicatos y trabajadores, es muy importante. Ustedes dirán, bueno, esto es utopía. En mi empresa sucede que el maltrato, en mi empresa sucede cambios de contratación, me saltan de un lado a otro. Bueno, tenemos que saber de todo, porque no sabemos finalmente en qué empresa vamos a caer, por así decir, o con quién vamos a trabajar, y tenemos que conocer todos los rubros, teoría y práctica, lo que debe ser versus lo que se encuentra, y tratar en la medida de lo posible dentro de las organizaciones ser un factor de cambio, ¿no? Presentar ideas de cambio. Se escuchen o no se escuchen, finalmente tienes que llevar a cabo estas ideas, estos factores, estos conocimientos a tu organización. Bueno, básicamente hasta aquí esto es lo que tengo. He avanzado un poco rápido porque quisiera escucharlos y 10 minutos nos quedaron un poquito cortos. Me gustaría un poco escucharlos y sus preguntas. A ver, te voy a pedir, Julio, a ver, te voy a te estoy pidiendo un mute para que pueda escuchar tu consulta. Aló, doctora, ¿me escucha? Ahora sí. Ya, ¿qué tal, doctora? Doctora, una consulta, buenas noches. Yo estoy trabajando en una empresa y me dicen cómo se llama que estoy a prueba, o sea, digamos, son 3 meses de prueba, creo. Empecé en el mes de octubre, para ser exactamente el día 12 de octubre. Ya, y a partir del mes de diciembre me dicen que supuestamente en enero voy a entrar, ¿cómo se llama? Para ver si soy apto o no. Pero ahorita me han cambiado, digamos, de otro
de lo que yo hacía a otro rubro. Me dijeron, ¿sabes qué? Mira, vas a pasar a otra área, pero igualmente todavía sigues con el mes de prueba. Ya. Y nosotros, por 3 meses, que bueno, no te corresponde nada, pero somos conscientes, te vamos a dar una especie de gratificación de 200, 300 horas, me dijeron, porque ante la ley eso no te corresponde. Esa sería la primera pregunta. ¿Es cierto lo que dicen eso? Esa es mi consulta. Y la otra consulta es, yo trabajé en una empresa por más de 5 años, pero cuando iba a cumplir, que era, vamos a hacer un contrato de 5, cada 6 meses lo renovaban, pero cuando llegué al número 5 me dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, me pusieron casi un mes, 2 meses de para, y después me volvieron a recontratar. Y volví a ingresar como nuevo. Y entonces no permitieron que llegara a los 5 años para tener estabilidad laboral. Quería saber acerca de esos dos puntos. Una vez que termina mi contrato a los 5 años, y me vuelven a contratar, dejando después de 2 meses, y vuelvo a ingresar, ¿ingreso como nuevo o se continúa con ese contrato? Esa sería mi consulta, doctora. Gracias por la respuesta. Claro, gracias, Julio. Bueno, básicamente lo que han hecho es desnaturalizar, ¿no? El incremento, o sea, tu contratación estaba sustentada por el incremento de la carga laboral, por así decirlo, dentro de la organización, y lo que ellos han hecho es adaptar ese máximo que tiene este tipo de contratación por 5 años antes de que tú cumples los 5 años, y lo que han hecho es pues desnaturalizarlo y volverte a contratar cuando te corresponde. Obviamente eres una persona con contrato indeterminado, ya has cumplido la indeterminación, porque no estás en el rubro de contratación por obra, y han desnaturalizado totalmente. Es básicamente lo que han hecho, ¿no? Entonces, no se está cumpliendo la legalidad contigo, ¿no? Porque si hubiera sido que te están resolviendo el contrato y ya nunca más vuelven a saber de ti, pues bueno, pero te han vuelto a contratar bajo la misma organización. Y lo mismo sucede con lo otro respecto eh, al periodo de prueba. Has pasado 3 meses, te han cambiado de área, entiendo yo, pero ¿bajo qué? O sea, ¿bajo qué razón han ampliado han tenido esa ampliación de ese periodo de prueba? ¿No? Entonces, tampoco está justificado, porque ya has ganado la estabilidad laboral al superar el periodo de prueba. Entonces, si te querían cambiar de rubro o lo que fuere, pues bueno, pero eso no toca, que ya tienes la antigüedad ganada desde el primer día. Ojo, si bien tienes un periodo de prueba de 3 meses, para computar el tiempo de servicios es desde el día uno, desde el primer momento que te contrataron, inclusive con el periodo de prueba. ¿Sí? Jesús Alberto. Doctora, buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Me presento Alberto Chuquisuta por su enseñanza y le cuento como una historia didáctica. Yo he sido coordinador durante 11 años. En ese tiempo me etiquetaron personal de confianza. Bueno, sin conocimiento en ese tiempo dije, pues la empresa me apoyará, me ascenderá, y hasta que llegó el despido arbitrario. Y ganamos la audiencia con el cargo anterior, pero ahorita lo que no he escuchado es, ganamos la audiencia con el cargo anterior y la primera sala indica con la misma remuneración antes del despido. Y esta audiencia llegó hasta la Corte Suprema, que ha sido devuelta a la primera sala, de las cuales eh, la empresa ha apelado. Y bueno, todavía sigo en la lucha, ¿no? Esta etiqueta lo ponen mayormente las empresas, con la enseñanza y los conocimientos aquí adquiridos en la escuela empresarial, la empresa, a los supervisores les está poniendo como personal de confianza. Es ahí donde yo
le doy parte de conocimiento a todos mis compañeros. Y yo como secretario general del sindicato fui a la gerencia de recursos humanos a que no le pongan ese título. Prácticamente la gerencia accedió, pues, porque estaba cometiendo una falta. Y mi pregunta es esta. Yo ahorita estoy luchando por lo que dice la primera sala, con la misma remuneración antes del despido. Entonces yo quisiera saber, doctora, bueno, yo todavía me tengo fea porque todavía sigo en la lucha. ¿Qué opina, doctora, mi pequeña historia? Agradezco a los presentes y a la escuela empresarial. Gracias, Jesús Alberto. Sí, 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 lamentablemente las empresas, ¿no? Eh, podemos estar de ambos lados, ¿no? Del lado del empleador, del lado del trabajador, pero siempre y cuando exista y se cumple el respeto, ¿no? Por eso en el Perú existe tanta informalidad en el tema laboral, en el tema de la contratación, de las empresas, respecto porque los sobrecostos que se tienen dentro de las corporaciones son altos. El mayor costo es probablemente casi 40% es trabajadores, ¿no? Es el rubro laboral, el rubro personal. Entonces, sí, lamentablemente las corporaciones abusan y como te digo, pero ponen en cajón desastre a las empresas, a los trabajadores, supervisores de nada, te ponen trabajador de confianza para evitar pagarte una indemnización, para que no te repongan, para que no quieran estar dentro de la empresa, ¿no? O de la corporación, o no quieran atender, no quieran cumplir los beneficios, no tengas horario de trabajo, no tengas beneficio de horas extras, porque eso es lo que pasa con el personal de confianza, ¿no? Eres persona de confianza, vienes a la hora que quieres, los horarios que yo te pida, no tienes pago de horas extras. Y bajo ese rubro, ese cajón desastre, hacen lo que las empresas, pues, no sabemos que hacen en el mercado. Walter, sí, te escucho. Sí, doctora, ¿cómo está? Ante todo, buenas noches. Mire, acá yo quería aclarar las cosas respecto a, bueno, soy abogado, trabajo en la Corte del Santa y quería que, no aclarar, sino hacer un comentario más que todo, que en cuanto a lo que es el régimen de confianza, el Tribunal Constitucional, como Serviría, ha dado varios pronunciamientos que es la definición de un cargo de dirección, ¿no? Cargo de dirección a cargo de un grupo humano, ¿no? Bajo esa dirección de ese grupo humano es cargo de confianza y claro, es la confianza que ha dado el empleador a este tipo de trabajador. Ahora bien, las situaciones jurídicas que se dan posterior a ello respecto a un trabajador que labora en un área que no es de confianza, porque ya está definido lo que es la confianza, que no es un cargo de dirección, entonces prácticamente en la parte administrativa se tendría que acatar ese precedente administrativo que es de servir y vinculante también de la parte de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué opinas sobre eso? ¿Por qué no hay ese acatamiento, esa evaluación jurídica de parte de la administración pública, ¿no? ¿Por qué no se sigue cometiendo estas vulneraciones de derecho en la administración pública? Gracias, Walter. Sí. Tenemos mucho, mucho que hacer, o nuestros gobernadores tienen mucho que hacer, nuestras autoridades tienen mucho que hacer respecto al sector público, ¿no? O sea, no solamente en el sector CAS, ¿no? Y es más, acaba de salir un pronunciamiento en el cual prácticamente dejan sin piso a Servir. O sea, dentro de Servir te dice, tienes que tener estos lineamientos estos requisitos, estas competencias dentro para poder acceder a un cargo público y ahorita con una ley del Congreso acaban de poner que básicamente si has sido congresista puedes acceder a cualquier cargo público y recuerden de que acceder a un congresista no tienes que tener unos estudios o especialización ni nada, ¿no? Entonces, básicamente lo que han hecho es, si dejo de ser congresista, pues ahora yo puedo acceder a un cargo público, me van a pagar lo que me pagan y nada, no pasa nada, no me pueden objetar ni auditar ni decir nada porque
el Congreso ha sacado esta norma en el cual dice, pues, ¿no? Que ya no tienes ningún tipo de requerimiento o obligación para acceder a este cargo, ¿no? Entonces es bastante contradictorio porque mientras que existen requisitos, vas constantemente capacitándote, vas presentando competencias adicionales, siendo mejor profesional. Por otro lado, si has pasado esta valla de haber sido congresista, pues ya puedo acceder a un cargo público. Entonces, lamentablemente no hay quien controle esto, ¿no? No hay cómo hacerlo, ¿no? Y por eso el Poder Judicial está lleno de tantos procesos judiciales que no se pueden atender, porque todos reclaman, todos piden la igualdad, el respeto, el pago dentro de la organización, están en la misma tabla, en el mismo rubro, en el mismo pago, y lamentablemente estamos así. Lamentablemente es la realidad que tenemos, ¿no? Sí, sí. Sí, Walter, dime. Ah, Perdona, sí, sí, un minuto, por favor. Eh, sí, Walter, ya te pedí. Ay, Dios. Sí, sí, doctora, quería, ¿no? Tuve yo una pasantía gracias al Poder Judicial en Chile, otra realidad respecto al derecho laboral. Vi que las entidades administrativas públicas respecto a violación del derecho laboral se funcionaban. ¿Cómo así funcionaban? Es decir, que tenían carácter coercitivo. Es decir, si una empresa o una institución pública un derecho laboral prácticamente se multaba o habría proceso administrativo disciplinario al encargado de esa acto, puede ser privado. Y los procesos laborales que iban a la misma vía judicial, eran pocos, eran poquísimos. Entonces yo decía, allá al juez que allá le dicen el juez de trabajo, este, de letras, trabajo de letras le dicen, este, ¿por qué tiene tan pocos procesos? Y me dijo, porque instituciones como el Ministerio de Trabajo, como otras instituciones públicas que hacen el Contraloría también, de lo que es los derechos laborales funcionan. Donde hay más procesos en litigio son en el Ministerio, como es. Entonces, ya lo último. Entonces yo indico, yo pues que es lo que pasa, o sea, no le dan la parte coercitiva a la parte administrativa, ¿no? Únicamente le da al Ministerio de Trabajo ciertas cosas separado con el SUNAFIL, ciertas multas y entre otras cosas, pero no le dan esa situación de prácticamente abrir un proceso administrativo. Quien ordena la contratación ilegal de personas que no corresponden, ¿no? O sea, de personas, de personal de confianza, de personal, o entre otras, ¿no? O sea, en otros países se ordena de esa manera y acá no se puede. Entonces, como dice usted, este complejo la parte legislativa donde se pueda dar una situación jurídica donde realmente no, porque prácticamente acá en cortes son repetitivos los procesos judiciales, la misma para todos. O sea, Sí, todos piden lo y los, mismo. y los litigantes, litigantes dicen, doctor, tengo que pasar judicial para que me puedan reponer, porque si no, no me reponen, me dice. Vía mí no van a hacer nunca. Eso es lo que pasa, que la vía administrativa funciona. Es mi aporte, doctora, gracias. Sí, claro que sí. Es lamentablemente las carencias que tenemos en nuestro gobierno, ¿no? En gobierno, y cuando hablo de gobierno no hablo de presidente, sino hablo de la organización de gobierno que nos gobierna y hablo de todos los que están a las cabezas de los poderes, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todos estamos totalmente descabezados, ¿no? Y sin un tipo de guía, de rumbo, de guidance, ¿no? Que te diga cómo tienes que resolver, ¿no? Y fuera de la falta de respeto en general del tema
de las personas, ¿no? En muchos países no existen tantos notarios. O sea, una secretaria se capacita, un asistente de personal, una asistente de gerencia o lo que fuere, se capacita y consigue el rubro de notario y puede legalizar, por así decir, documentos del día a día simples y sirven y funcionan. Eso es en Estados Unidos, por ejemplo. Yo me quedé sorprendida, le estoy hablando hace 15, 20 años, en el cual dije, necesito un documento notariado de Estados Unidos y la secretaria de los notarios, y dije, ¿tú? Y eso también sucede en El Salvador, ¿no? Que también llevas un curso y también te haces notario y avanzas, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos tanta burocracia en nuestra sociedad que no nos permite avanzar, ¿no? Creo yo. Sí, sí, ahora sí, perdóname. Doctora, buenas noches. Una consulta. Hay una empresa que ha contratado por inicio o incremento de actividad. Es una empresa que ya tiene 2 años, pero cada 3 meses renuevan el contrato. ¿Está bien eso? Cada 3 meses renuevan el contrato. ¿O entendí mal lo que usted dijo? Es una empresa que hace terciarización. Todos los trabajadores trabajan dentro de otra empresa. Bueno, es el único sitio donde trabajan, pero cada 3 meses le renuevan los contratos. ¿Y desde hace cuánto sucede eso? 2 años. Mm. O sea, como te digo, tendría que ver un poco en específico cuál es el asunto, pero, o sea, si lo están tercerizando, renovando cada 3 meses y es tercerización, o Ujú. sea, no es tercerización, es un trabajador laboral, totalmente bajo el régimen laboral y está desnaturalizándose esta relación, ¿no? No es una relación de tercerización. No, porque como te digo, tercerizar es tercerizar todo un área, no personas. Entonces, está desnaturalizado. Ya. Y si están en el régimen, porque están contratados bajo el régimen como microempresa, al desnaturalizarse, ¿qué sería? ¿Que pasan al 728? No, bajo microempresa, sigue bajo el mismo Sí. régimen, los beneficios de la microempresa. Ujú. Ya, pero o sea, ¿eso qué quiere decir? Que ellas son trabajadores estables, Claro, gana la estabilidad y tiene los beneficios laborales de un pero, trabajador. pero como microempresa, siguen estando como Claro, microempresa. claro, claro. No puede ser bajo el régimen general, ¿no? Listo. Gracias. Gracias. Bueno, es las 9:01, son las 9:01. Les agradezco a todos haber estado aquí conmigo. Mayor información, ya tienen a las personas de la escuela que les pueden ayudar en coordinación y bueno, estaría encantada yo de contar con ustedes en el diplomado para poder conversar y entender un poco nuestra problemática laboral social en el país. Muchas gracias y espero que hayan podido servirle la información que les he brindado. Gracias.